¿cómo estás? Gracias por acompañarnos en estos 30 minutos donde vamos a tener la oportunidad de conocer a un actor que ya tiene algunas películas en su haber, en la filmografía, como se lo conoce en este mundo. Él es actor, es ex modelo publicitario, hizo carrera afuera, ojo, estuvo por el Brasil viviendo 6 años y medio, según siempre cuenta, y es muy loco porque esta experiencia él la toma, ¿verdad? Lanzándose a la nada sin tener absolutamente nada seguro y bueno, le fue muy bien. Nos va a contar un poco más cómo fue esa experiencia. Le gusta siempre el tema de los trabajos comunitarios. Él se define como una persona muy competitiva y ojo, que ha dicho ya en varias entrevistas que su mayor defecto es comerse las uñas. Bueno, nos va a contar por qué y cómo pudo solucionar o no ese drama. Hoy con nosotros en estos 30 minutos, el actor Bruno Sosa. ¿Cómo estás, Bruno? Hola, Carlos, ¿cómo estás? Hola, querido. Un gusto estar acá, un gusto que me reciban. Y qué gusto, hace rato que nos daba una entrevista hablando sobre mí. La verdad es un placer estar acá y bueno, gracias a todos también que nos están viendo. Saludos. Bruno, impresionante la historia porque vos empezaste tu carrera, ¿verdad? Acá nosotros te conocemos por algunas películas, como es el caso de Leal, como es el caso de Libertad o La Chiperita, ¿verdad? Sí. Que marcaron. Pero vos tenés una historia antes. Contaste ya en otras entrevistas y quiero profundizar un poco más. ¿Estabas estudiando vos comercio internacional? Relaciones internacionales. En Foz de Iguazú, quedaste en un casting y tu vida cambió. Sí, yo en realidad estudiaba en una facultad acá, en Paraguay, y gané una beca para estudiar en Foz de Iguazú. Ok. Entonces, como la facultad se llama UNILA, que es la primera facultad federal de integración latinoamericana, que era en la época de Lula, de su gobierno anterior, y con Oscar Neumayer, que el arquitecto ya también falleció, el proyecto de crearse integración latinoamericana, primeramente regionalmente, hoy en día creció muchísimo. Pero como yo estaba en el tercer semestre de Relaciones Internacionales, acá también estudiaba en el TIA, en el Taller Integral de Actuación, entonces llevaba a la par ambas. Ganó esta beca, pero como la facultad estaba iniciando en Foz de Iguazú, vuelvo a empezar la carrera de Relaciones Internacionales. Yo ya terminé mi tercer semestre en Paraguay y vuelvo a empezar el primer semestre en Brasil. Entonces yo estudiaba de lunes a viernes en Foz de Iguazú, me tomaba un mototaxi, llegaba a la terminal de Ciudad del Este, me tomaba un bondi, llegaba a la noche del viernes en casa, en Capiatá, y de ahí me iba los sábados a estudiar actuación y volvía el domingo nuevamente a Foz de Iguazú. Esa era mi rutina durante 3 años prácticamente. Hija, bueno, eso significa que de verdad te gustaba Ambas. Estaba haciendo, ¿verdad? Ambas cosas. Ambas Sí. cosas. Y como decía, estaba estudiando Relaciones Internacionales, yo siempre, desde digamos de los 15 años, yo visualizaba trabajar con organizaciones sociales, viendo nuestra realidad también social, de lo que vivimos acá. Entonces siempre tuve ese ahínco en aprofundarme, en ayudar de alguna manera, independientemente del cauce donde fuese mi carrera de Relaciones Internacionales, estudiaba idiomas, seguí estudiando idiomas también, para trabajar por Paraguay y trabajar en organizaciones sociales, tanto a nivel nacional como internacional. Claro. Hasta que me salió a la par, hacía comerciales, hacía obras de teatro, ensayaba, no sé ni cómo ensayaba para hacer obras de teatro los fines de semana acá en Asunción. Hasta que me salió el casting para Libertad, quedé y empecé a grabar la película, lo cual ya no podía terminar un semestre allá en Foz de Iguazú y bueno, ahí me enamoré del arte y dije, bueno, y me prometí a mí mismo que a través del arte, como actor, llegaría a un momento que yo trabajaría con organizaciones sociales, pero como figura. Claro. Y eso lo vengo haciendo. Primer objetivo cumplido ya hace unos años. Ahora, Bruno, ¿de dónde viene este tema del arte? O sea, tu enchufe con el arte, familiar, no sé, ¿siempre te gustó? ¿Lo viste en televisión? ¿Cómo nace eso en vos? Y papá, por ejemplo, siempre hablamos de eso con papá. Papá dice, yo soy un músico frustrado. Mi papá canta como los dioses, canta papá. Y vos tenés una buena voz también. Gracias. Así una voz aguda, te digo, y ¿verdad? tuvimos con una banda inclusive. Sí, por Que eso. se llamaba Quinta Avenida. Pero papá, él canta, yo no sé. Papá tiene oído y es la voz increíble desde chico que se iba a trabajar en la herrería y paraba a escuchar una música y después silbaba y tipo tarareaba la música y después cantó. Yo creo que viene mucho del interés por sí del arte y que papá de por sí también desde chico las músicas que nos hacía escuchar y yo creo que nace mucho dentro mío, nomás desde chico hacía teatro, Claro. después hice teatro infantil, después dejé, me dediqué al deporte, nadaba por Paraguay, hacía atletismo, de ahí salté al arte, entonces, pero el arte es mi pasión
y viene de papá. Mi hermano es músico también, mi hermana es chef. Entonces es como que somos una célula que damos partida a la familia Sosa de lo que es el arte. Claro, o sea, digamos que fluye ahí, no Sí, hay... sí, sí, Sosa Bofinger, sí. Sosa Bofinger. Sí. Claro, no, pero te digo nomás que fluye, porque a veces hay artistas frustrados en la familia, pero que son incomprendidos. También. Digamos que no fue ese tu caso. No fue. No hay otro artista que, por lo menos papá o por el lado de mamá, que me puedan comentar de que, mira, era bailarina o pintaba, no. Claro. Era papá, no sé, tenemos algo intrínseco dentro de nosotros, ese amor al arte. ¿Y cómo fue eso de quedar en la audición? Bueno, como estabas contando, estabas los sábados en el taller integral de actuación en TIA Sí, y que te fuiste a un casting y quedaste para Libertad, así fue. sí, sí. ¿Así es fácil parece o no? No, ¿O no es fue tan así de fácil? fácil, no. Pero cuando contamos lo más así- simpático es que fue el primer y único casting hasta ahora, probablemente más raro de mi vida. ¿Por qué? Porque estaba los que quedamos al final, Joaquín Serrano, Rafael Alfaro, yo y bueno, Jorge Ramos como Francia y los tres próceres, Iturbe, Caballero y Yegros. Yegros. Sí. Te estoy hablando de la sala de Lourdes Llanes, la profe. Prácticamente el tamaño del estudio, Sí. donde estábamos todos sentados y había una mesa, una banca, donde estaba Claudio Ferrari, si no me equivoco era el nombre, que era el director de casting, estaba Lourdes, estaba el director y estaba una coach de actores, o sea, que no fue nuestra coach de actores también para la película, en una banca, y nosotros todos sentamos en una escuelita en el piso, esperando que nos toque el turno para hacer el diálogo de los tres próceres con Francia. Y pasaba uno, era como un verdugo de alguna manera, y veíamos como otro compañero u otros actores se sentaban y qué sé yo, le tocaba hacer el papel de Iturbe y decía, vos, el argentino, no, vos, gracias. Y el tipo se retiraba, el actor. O sea, todos estaban presentes. Era como no sé, un ejercicio actoral, una presentación y como un William Valverde o un Héctor Silva que después actuar con Héctor Silva y nos reíamos de eso, que fue mi maestro y Héctor Silva, ¡tas! Y Claudio Ferrari para el casting era tipo, vos qué, ¿cómo te llamas? Y el que hace de Yegro, gracias. Y se iban pasando y no quedaban hasta que pasó, creo que Joaquín Serrano primero hizo Caballero y fue quedando. Salía un actor que hacía Iturbe el casting, salía de Yegro. Entré yo, después vino Rafa y al final los que quedamos de 40. Todos sentados ahí. Fue como un filtro que fue pasando. Nunca pasé por un casting así en mi vida. Como que todos los actores estén ahí viendo como el otro haga el casting Por eso, y sí. enfrente a todo te vaya limando. No es una metodología que generalmente se usa, ¿verdad? No, para nada. Sí. Pero bueno, quedé para Libertad en el 2011. 2011. Ese fue prácticamente, como siempre comentan los cinéfilos, ¿verdad? El renacer del arte cinematográfico en Paraguay. Y Libertad la- fue como el inicio de vuelta a toda esa movida, ¿verdad? Y sí, Después se bueno, consolidó con Siete Cajas. claro, y- no, y Siete Cajas ya se venía grabando hace muchos años, inclusive tuvieron una pausa ellos por un problema que pasó a nivel interno, pero lo siguieron grabando. Libertad y Siete Cajas conforman un hito en ese levantar de una cuestión del cine. El cine paraguayo ya tenía su nacimiento, pero ellos presentan un cine comercial. Cine Exacto. comercial, digamos, visto digestivo para todos. Entonces estrena Libertad en mayo del 2012 y luego, si no me equivoco, en abril o junio, ¿sí? Estrena Siete Cajas en la secuencia. Entonces fueron dos películas que llevaron mucha gente. Eso, ese El es un punto importante porque se produjo ahí un fenómeno de personas formando fila, Sí. de personas comprando tickets para ver una película paraguaya, fue algo que no se maravilloso. veía, No, nunca se vio. nunca se vio. Sí, y fue maravilloso. Y las filas para que la gente vaya con las ganas de ver una película nacional y ambas completamente diferentes, ¿verdad? Una película de época y la otra una película más comercial, medio de acción, mostrando también mucho eso que tenemos nuestro en Mercado 4. Es como verlo de otra perspectiva Claro. y verlo también ficcionado a una película sobre época de algo que es el grito de la libertad y de la independencia. Imagínate cómo, o sea, nosotros que somos súper nacionalistas, súper paraguayo teté, que somos de raza, patriota pero fuerte, ver una película que llevó un coste muy grande. O sea,
se construyó un estudio cinematográfico en Campamento Cerro León. Nosotros vivimos 2 meses en Virayú. O sea, maravilloso era. Increíble. Y tuvimos que clase la primera vez, que, o sea, ya una que otra vez me subimos encima un caballo, pero tuve que tomar clase de equitación, de espada, de disparo de la época, de los rifles. No. Ya te digo, que si me voy al extranjero y me dan algo de época, ya la tengo dominado ya. En serio, claro, esa experiencia, ¿verdad? Bueno, y así como todo está contando, bueno, tu vida de la noche a la mañana cambia por completo. Totalmente, sí. ¿Cómo lo administraste en ese momento? ¿Habrá sido un...? Yo creo que lo sigo administrando, Yo sigo administrando de alguna manera porque el arte es como también eso de trabajar con las organizaciones sociales, es como una sed que nunca se alimenta. O sea, estás ahí y cada vez querés más, cada vez, como vos decís, competitivo por competitivo en el sentido conmigo mismo. Claro, no más vale. De superarme, de ser mejor, de ser una mejor persona principalmente como base y después mejorar como artista, construir, sumar para todos con el trabajo en equipo, competir juntos, construir juntos acá por Paraguay, estar como hoy comentaba que sí, después de Libertad, yo dije, ok, decidí una carrera de recontra difícil y no es solamente en Paraguay, en el mundo entero, Sí. pero voy a construir por mí, por mis sueños y por de dónde yo vengo, porque yo sé que en Paraguay es difícil, entonces yo dónde puedo irme. Entonces yo que tenía Buenos Aires o San Pablo en 2 manos. Y decidí San Pablo porque yo ya estudiaba portugués y decidí perfeccionar mi portugués, trabajar como actor brasilero y latinoamericano en Brasil. Entonces ya tenía 2 idiomas ahí, trabajar en un amplio espectro versátil como actor. Entonces me mudé a San Pablo con una maleta y mi mochila. Caí así, en la ciudad como la ciudad de la furia, pero una de las mayores cosmopolitas de Latinoamérica. Fue maravilloso. Una experiencia increíble, aprender diferentes métodos de actuación, hacer mucho teatro, conocer gente muy copada, construir, hacer puentes también. Venir cada vez que venía hacía algo acá, hacía un teatro, o en ese interín que estaba en San Pablo grabé La Chiperita, que es mi joya siempre, que grabamos en el 2013. Entonces siempre era construyéndome y construir, ¿entendés? Y eso siempre luego voy a llevar. Eso yo llevo como bandera luego. Construirme en donde esté y construir para mi país también. Claro, a propósito de esa filmografía, ¿verdad? Avanzando un poco más en el tiempo, porque después de Libertad se llega la comedia romántica, La Chiperita. Amor. Bueno, y después tenés a Leal, que es acción. Sí. Estuviste, digamos que en géneros muy, muy potentes, que requieren mucho de uno, digo, ¿no? Ajá. Su capacidad actoral. Primero en una película de época, Sí. después en una comedia romántica y después en una película de acción. Sí, Qué algo loco. del villano. Por eso. Algo del narcotraficante, el Sí, malo. en Leal. Y ahora estamos esperando Leal 2, que mi personaje Dante sale más loco que una croqueta. Ahora el Dante llega como uno de los coprotagónicos de la peli, en Leal 2. En el Leal 1 era el personaje más secundario, pero gana fuerza. Y como decía, tipo, son diferentes perfiles, ¿verdad? Tanto Por en el eso. teatro también, acá en Paraguay, hice personajes muy diferentes uno de otro. Busco siempre esos desafíos para no encasillarme tampoco. Buscar esos desafíos de personaje y de cambios también, trataba de hacer cambios físicos también no digo que llegue a pasar, pero sí llega a pasar para que no me encasillen con un physique to role. Entonces me encanta por ese lado romper un poco también el cómo se podría ver el personaje, entonces una construcción bilateral con el director o con la directora de actores, y entonces una propuesta, siempre que es aceptada, me encanta construir y jugar, y por eso somos moldables, somos plastilina, somos una mera carcasa nosotros como actores, y el personaje vive y fluye a través de nosotros, de su voz, su cuerpo, todo. Entonces Claro. cambiar eso también, que no vean un Bruno Sosa haciendo tal personaje, sino que vean el personaje. Claro, total. Ese es el desafío, ¿verdad? El desafío que siempre tiene el actor. A ver, de todo lo que hiciste, ¿en dónde te sentiste más cómodo? ¿Podrías definirlo? O Me encanta porque nunca me preguntaron eso. Porque, o sea, sí me preguntaron cuál es mi favorito, por ejemplo, pero que no hay. Digo, me Pues son preguntan qué preferí, diferentes. el teatro o el cine, y siempre digo, y siempre voy a responder lo mismo, son diferentes. diferente, claro. Totalmente diferentes. Pero ¿dónde me sentí más cómodo? Yo creo que es donde más me desafía. Donde más me sentí desafiado en el sentido de una búsqueda completamente absurda o grotesca o
algo que huye completamente a un raciocinio humano o a una empatía, que fue, por ejemplo, el personaje de Leal. Hacer un narcotraficante asesino cocainómano a sangre fría es otro tipo de búsqueda, es un lado muy oscuro dentro de la psicología mía como Bruno Sosa, que tengo que relevar y pasar a adaptar todo mi aprendizaje y, diría, mi neutralidad como profesional e indagar de ese lado humano en algo como hacer un villano. Te diría que ahí, dentro de esa incomodidad, encontré comodidad, porque era un desafío tan grande y al mismo tiempo tan abrupto, tan grande, también tan vasto, entrar en ese submundo oscuro, que vos decís, o sea, es como que entré en un machete en una selva y voy a encontrar oro, loco. Claro. Y como actor. Ahora entiendo por qué en otras entrevistas ya dijiste que ser un villano es como un éxtasis. Exactamente. ¿Verdad? Entonces es como que en esa comodidad, es como que no hay límites en eso. No hay límites. Es directamente zambullirte ahí, después vomitarlo todo y filtrarlo a través de la herramienta como un profesional, canalizarlo a través del trabajo en equipo con otros compañeros en escena y trabajo con el director, trabajo a través de lo que es la historia per se. Pero al mismo tiempo es como que tengo muchas herramientas para jugar. Claro. Es libre. Hay una frase que a mí me gusta mucho y sobre películas, ¿no? Y desarrollo de personajes. El nivel de entretenimiento de una película no está basado en lo bueno que es el héroe. ¿Viste famoso el héroe bueno? El héroe bueno, ¿entendés? Sí, Busca ya sabes ya. su superación, Sí. ¿entendés? ¿Verdad? Sino en lo malvado que puede ser el villano. Claro. ¿Coincidís con eso? Totalmente, luego justo y no te miento, en el Bosque de los Artistas estábamos hace poco hablando con un amigo exactamente de eso. Existe lo malo y va a siempre existir porque nosotros nos incentiva, nos motiva a ser cada vez mejor y luchar contra esa maldad. Pero en contraparte, así como vos decís de esa observación, Sí. nosotros ya somos buenos. Es lo que estaba diciendo la memoria, nosotros ya somos buenos. Ya somos personas buenas, de corazón bueno. Y cada vez queremos ser más buenos, pero ¿por qué? Porque hay una maldad muy grande en el mundo, hay un villano en que tenemos que tratar de equilibrar la balanza de la vida. Entonces, en eso, el superhéroe. Nosotros somos superhéroes. Nosotros acá, en el Senos, vos, somos personas de buen corazón. No somos una persona, los villanos, los que hacen cosas malas. Entonces, nosotros buscamos siempre esa puja de equilibrio para que todo esté bien. Y entonces, siempre va a ser más atractivo para el público decir, vos decís, Dios mío, ¿entendés? Le odio a ese villano. Pero porque vos estás diciendo eso porque vos sos bueno. Desde el lado del público. Entonces existe, como vos decís, el villano. Desde ese lado se ve. De ese lado se siente esa te acelera el corazón. En el terror, la película de terror, vos no te aceleras porque la otra persona está siendo buena. No, te aceleras porque algo malo va a pasar y vos estás ahí. Te bombea la sangre porque vos tenés que hacer algo para que eso termine bien. Totalmente. Y los finales felices, ¿verdad? Claro, el final feliz, el happy ending, ¿verdad? Sí. El héroe siempre tiene una razón para cumplir con su tarea, pero a veces nos olvidamos también que el villano tiene sus motivos para para impedir que Exactamente. se cumpla ese objetivo, ¿verdad? Totalmente, en Y contrapartida. esas son las contra... Esa puja Exacto. de poder, de alguna manera también, si Sí. pones a analizar. Y hay mucha descarga emocional en eso, como estabas diciendo. Sí, no se puede decir de que de ser un villano, por ejemplo. Por supuesto. Y No, esa lucha del bien y el mal, digo. pero muchísimo, y de ambos lados. De un lado de la ira, del otro lado de la fuerza, digamos. Y en ese contraste, pero siempre es como una búsqueda de poder también, si te pones entre el bien y el mal. Eso, sí. Me gusta mucho el Joker. Lo habrás visto, obviamente, Lo con Joaquin lo Phoenix. mismo que hablamos la otra vez con mis amigos también. Bueno, se viene ahora la segunda parte con Sí. Lady Gaga. Me parece que va a ser un musical. Sí, va a ser musical, pero me gusta mucho el mensaje de la película. Hay gente que no lo comparte, ¿verdad? Porque en el caso del Joker, es como que descubren a su villano, ¿verdad? Como alguien que sufre, como Humano. alguien que actúa o ejerce una respuesta ante el sistema que lo trató mal. O sea, el villano en algunas películas, y pongo el ejemplo del Joker, termina dibujándose como una víctima más del sistema, ¿no? Sí. O sea, ¿qué le pasó Claro. para que sea así? Me parece, es lo que yo estaba hablando con mis amigos el otro día. Qué loco.
que a través del cine o a través de una obra de teatro, a través de un libro, porque son seres humanos, de alguna manera. O sea, no es un alienígena que viene y lucha contra, qué sé yo, King Kong o con Superman, o qué sé yo, Endgame. No, es un humano que tuvo problemas psicológicos. O es La Casa de Papel, que son sometidos por el sistema y a través de cómo cuenta el cine se los ve, se lo humaniza de alguna, se humaniza sus acciones. Ahí está. Ahí es donde yo creo que no está el error en el público y tampoco no está el error en lo que hacen esa película. Porque al final vos ves Jeffrey Dahmer, que es hardcore, pero dentro y la gente que está viendo, que vio la serie o que vio La Casa de Papel, y perdón que diga esta palabra, yo sé que no, estoy diciéndolo de un lado, no seamos hipócritas, nomás digo, ¿verdad? Sí. Es decir, ay, guau, que no quería que no se muera Joker, o que no se muera lo de La Casa de Papel, o, ¿entendés? No es que, Pablo Escobar, vos ves el narco y vos decís, hija de puta, el malo, ¿entendés? Sí. Existe eso, humanizan sus acciones de alguna manera, porque vos decís, Anga tenía trauma, Anga sufrió por el sistema. ¿Y dónde justifican sus acciones? O sea, Pero ¿qué justifica? a eso quería ir, ¿verdad? Sí. Pero se justifica de alguna manera. Entonces, vuelvo al ejemplo del Joker porque Sí. creo que es una película muy, Para nada, ¿eh? muy taquillera y no sé. Sí, no, fantástica, increíble ¿verdad? el trabajo de Joaquín Pero Phoenix. Joaquín Phoenix, bueno, su personaje que era un tipo excluido de la sociedad, que en un momento dijo basta, explotó, tenía problemas psicológicos obviamente muy Claro. potentes y bueno, se convirtió en un villano. Claro, pero no se justifica. Nada Pero no se justifica la justifica. violencia, para nada. Para mí, o sea, haber hecho un personaje de villano y la construcción de mi personaje viene también de traumas. O sea, lo hice inclusive a través de la parte humana sensible de Dante, por ejemplo, viendo, por ejemplo, un Joker o viendo muchos personajes villanos, o ni siquiera villanos, ¿eh? Personas que tuvieron muchos traumas en su vida y no todos los que tuvieron traumas o que tienen problemas psicológicos actúan de una manera bélica, violenta. Terminan Y siendo ojo, los hay malos. ayuda. Claro. Nunca estás solo, pero obviamente es que se inclina hacia un lado. O sea, los seres humanos tenemos la lección o a veces los traumas o a veces problemas psicológicos o a veces sin fundamento ninguno. Es lo que decía con mis amigos. Gente que nace en cuna de familia, del amor, de los amigos, son pedófilos o matan gente o simplemente es pura maldad nomás y no justifica. O sea, justifica el hecho de que vos dentro tuyo busques no caer en eso y ser mejor. Claro. Ahí sí. Y ahí va justamente el debate que siempre se genera, ¿verdad? En el mundo del cine, los críticos y bueno, la gente en general. Es un mensaje peligroso justificar entonces Es que no. el mal. Pasa que no, claro que es un mensaje peligroso, pero ellos no, viste que es Hollywood, pues. Ellos son bastante HDP en la manera muy sutil que lo van metiendo. Ellos le ponen al otro, bueno, La Casa de Papel, a veces ni es tan sutil, pero es como que le toca del lado del ego también a la sociedad que está sometida por un sistema corrupto, ¿entendés? Sometidos, todos estamos sometidos, nacemos, o sea, en un mundo hoy en día sometido de alguna manera, imperialista, lo que sea, sometido porque es siempre una puja de poder entre el bien y el mal. Vivimos y nacemos en una sociedad así. Pero ¿qué haces vos? ¿Te pones vos a hacer lo mismo que ellos hacen y convertirte en el malo de alguna manera, un Joker o una Casa de Papel, y actuar de una manera para justificar ese sometimiento social? ¿Por qué? Porque te toca a vos tu ego, pero vos no estás viendo que le está tocando al resto. Claro. Entonces vos estás pensando, esa persona como Joker o La Casa de Papel o La Casa de Papel y los personajes, están pensando netamente en ellos, justificando con un mensaje, qué sé yo, que abarca o a todos, pero al final es su propio ego, su propia persona egoísta. Pero no tomó en contrapartida ese peso que ellos podrían tener en esas acciones, como ser un Joker, poder convertirse ni siquiera en un Batman, en persona que lleve realmente un mensaje que tenga ese poder de bondad, pero en contrapartida no ser el malo, hacer todo lo de la máscara, todo ese quilombo que hizo para el bien. Claro. Y lo iba a lograr. Claro. Y lo de La Casa de Papel también, ellos siendo Tokio o lo que sean, no era atacando ellos su propio ego, pero porque decidieron actuar nomás exactamente como las personas que no tienen ningún tipo de empatía actúan
por sobre todas las personas que estamos sometidas. Claro. Y ahí vemos un poco la diferencia también en el cine, o sea, comparando el cine con la vida real, ¿verdad? Porque si uno compara la vida real, bueno, la maldad no recibe indulgencia. En teoría, la maldad tendría que ser castigada, Totalmente, ¿verdad? Y los malvados justiciada. no tendrían que ser perdonados solo porque en algún momento fueron crueles con ellos. Totalmente. Totalmente la justicia, que también no justicia. existe. Pero justamente lo que hace también es, por eso, por lo que decía el mensaje, podría llegar a ser un mal mensaje. Sí, sea subliminal, sea directo y todo. Sí, porque la realidad, o sea, eso se confunde con la realidad. Y lleva a la persona en la vida real a actuar de esa manera, de ajusticiar, de tener el derecho por sobre otra persona o sobre algo que no ven que el camino es por otro lado. Claro. Entonces, ahí hay una controversia muy grande, un paralelismo muy grande que se rompe también, que traspasa la parte de la humanidad de la persona que lo ve, se ve reflejada o siente en la parte de su ego en vida, no en el cine. Claro. En el cine está representando Sí, los sí, actores, sí. ¿verdad? Sí, sí. Tipo que le pasa a actores de repente que vienen y le pegan y eso, que vos sos el malo, qué sé yo. Claro. Pero hay gente que se siente muy reflejada por eso que ven. Cada vez cuando es mucho más directo o mucho más crudo de alguna manera. Y por el otro lado, por el córner, le entra la justificativa de que esa acción es tan buena que se te va a considerar a vos héroe. O sea, se les considera héroe en el cine. La persona lo procesa de una manera en la vida real y que podría, o llegan muchos a actuar de esa Aplicarla. manera y que está mal. Claro, totalmente. Bruno, para ir cerrando ya, que sí, Gente, ¿qué pasa? 30 minutos pasa volando. Aquí estamos. 27 casi ya, ¿eh? Nos queda... O sea, un loro soy yo, ¿no? No, pero está bueno, está interesante realmente hablar así De todo un poco. en profundidad, Sí. ¿verdad? Sobre cómo es la sociedad y cómo está representado también eso en el cine. Decías también en otras entrevistas que el guión es muy importante a la hora de elegir un proyecto. Y Sí. yo creo que, a propósito, es uno de los puntos débiles que todavía tenemos como industria. Sí, muy bien colocado. Yo creo que es, de por sí es como nosotros estamos en una sociedad y abarco todo, en construcción. Y lo más lindo es porque nosotros venimos cayéndonos. Desde que la independencia, pues venimos cayéndonos. Sí, Como ¿verdad? todo, y nos levantamos, y nos levantamos, y nos levantamos. El mercado cinematográfico se está levantando. Siempre van a haber déficits. Dije, no sé si pronuncié. Está bien, déficits. sí, sí. Sí, es un punto débil. Porque tampoco tenemos una escuela de guionistas. Pero tenemos muchas historias para contar. Es saber cómo contarlas nomás. Y también yo creo que es un proceso de construcción también que se va a ir dando acá en Paraguay. Se está dando. Historias hay muchísimas para contar, para emocionar, para profesionales que crean y que van a idear cosas fantásticas. Obviamente las herramientas también las tenemos. Es solamente también un proceso constructivo que estamos teniendo. Y ya tenemos cierto referente y es un proceso. Pero sí falta. Y ya va a llegar el momento que va a empezar. Y yo creo que va a también ser una suma de profesionales que o estudian afuera o profesionales que vienen de afuera y trabajan en conjunto en esas coproducciones que también se están generando y que es muy lindo acá en Paraguay. 2 estrenos pendientes, Leal 2, El Apartamento. Sí. Son 2 proyectos que están ahí próximos a estrenarse este Sí, año, ¿verdad? esperemos que sea luego. Ya, si no me equivoco, ya estamos cerrados muy probablemente para agosto El Apartamento. El Apartamento es una película de terror. Una película de terror que grabamos en pandemia 2020 entre 10 personas en 8 días. Con Andrea Cuatroqui. Con Andrea Cuatroqui, Sí, hermanita. sí. Y tenemos Leal 2, que también la grabamos con Andrea Cuatroqui y tenemos pendiente de esos 2 estrenos. Y este año me mudo a México. Este año te mudaba a Sí, te México. estoy dando la Decretado. Decretado ya. 2020 me tenía que mudar, vino la pandemia, pero este año me mudo. Salen los proyectos que salen, pero este año me mudo y voy a ir a construir puentes de México a Paraguay, y después de Madrid a Paraguay y a donde me lleve el mundo. Ah, muy bien. Porque es mi idea hace rato ya. No, y esto es bueno, ¿verdad? O sea, creo que con esa lección que tenías de irte a Brasil sin algo seguro, o sea, no tenés miedo de explorar Jamás. y de ver lo que O sea, pasa. siempre tengo miedo, pero atravieso con todo. A pesar del miedo. Y a pesar del miedo, porque después del miedo hay logros. Sí, ¿no? Y además vos lográs también someterle al miedo en base a tu... Totalmente, de tus construcciones, Sí, de tu totalmente. fortaleza. Bruno, un gustazo poder charlar contigo. El mío, Carlos, por favor, un gustazo estar acá compartiendo con ustedes. Gracias por recibirme y un beso y mucha luz para ustedes. Ahí está. Bruno Sosa con nosotros en estos 30 minutos. Gracias por acompañarnos.